Bueno, muy buenas noches para todos. Iniciamos con la grabación de la exposición y retroalimentación de los aportes de cada uno de los integrantes. Este grupo está conformado por Alejandra del Mar, Luis Guillermo Echeverría, Rosy Mileide Muñoz, Aquilina Miranda y Alexandra Romero. Entonces, a continuación vamos a hacer como una explicación muy breve y detallada acerca de las lecturas de autorregulación. Entonces, los ejes centrales son los siguientes. Entonces, vamos a analizar y a detallar sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior. El aprendizaje autónomo, ¿qué habilidades desarrolla en los sujetos o en los individuos? Eh, Vamos también a conocer sobre las orientaciones de la docencia, que es muy importante. Y para finalizar, el análisis del artículo de interés personal. Bueno, entonces para comenzar, primero pues vamos a conocer un poquito sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior. Entonces, yo considero que el aprendizaje autónomo en la educación superior es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda, primero que todo, a tomar iniciativa de lo que deseamos y de lo que intentamos realizar. Partiendo de esto, pues la autorregulación es muy importante para llevar a cabo estos procesos de formación superior. El papel de la educación superior es muy importante. ¿Por qué? Porque cubre las necesidades y los intereses de los educandos en cuanto a una formación más profesional. También se encuentra el desarrollo de competencias, entonces, como lo dice la UNESCO, entonces es un conjunto de comportamientos que cada persona toma de acuerdo pues a su desarrollo o área disciplinar en la que se va desarrollando. Listo, entonces acá vamos a observar pues diferentes temáticas. Una de ellas es formar en competencias. Actualmente cualquier institución educativa trata de que todos sus estudiantes o todos sus integrantes desarrollen una serie de competencias que ayuden y aporten al desarrollo de una adecuada educación y un mejor aprendizaje para todos. También es muy importante conocer la autonomía. La autonomía permite que cada persona eh, tome como su modelo o su metodología para ir desarrollando los diferentes ejercicios o las diferentes tareas propuestas. Mm, Algo muy importante en este proceso es la reflexión para el desarrollo personal. Todos estos elementos son muy importantes: la autonomía, el desarrollo de competencias, la autorregulación. Es muy importante para nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque entonces vamos adquiriendo habilidades, capacidades, experiencias, y vamos manejando diferentes roles a medida que nos vamos desenvolviendo en la sociedad. Listo, entonces como ya lo había mencionado, el desarrollo autónomo desarrolla muchas habilidades en las personas, pero considero que algunas son muy importantes. Y son los autos. Todo comienza desde uno mismo. Entonces, considero primero la autogestión. Uno mismo gestiona el proceso que desea llevar para adquirir conocimientos. El autocontrol, uno mismo autocontrola su espacio, su tiempo y sus necesidades. Autoconocimiento, va a va a elegir pues los determinados conocimientos que se relacionan con determinada disciplina. También encontramos la autoeficiencia, la autorregulación, como ya se los había mencionado, y el
autoaprendizaje. También es sumamente importante tener como unas orientaciones para la docencia, pues ya que muchos de nosotros somos docentes, entonces considero que un elemento fundamental es la autorregulación. Siempre es importante conocer que este método nos permite pues la habilidad de controlar y direccionar pues los mismos procesos cognitivos del desarrollo humano. Para esto pues se requieren unos pasos, ¿cierto? Entonces siempre que vamos a desarrollar una actividad, siempre vamos a desarrollar unos pasos. Entonces, como lo mencionamos, podemos conocer que primero, para lograr algo, primero debemos establecer unas metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos aprender? Debemos ser muy organizados y muy estructurados con la planeación de las estrategias que vamos a desarrollar. Muy importante la motivación. La motivación para persuadir la atención de los estudiantes, para que ellos se sientan cómodos, motivados y se sientan con ganas de seguir aprendiendo y adquirir nuevos conocimientos. Es muy importante que como docentes creemos métodos didácticos, innovadores, creativos. También debemos generar espacios de interacción, espacios adecuados y siempre tenemos que tener presente las necesidades y los intereses de los estudiantes. Es muy importante centrarnos en este tema porque a partir de ellas conocemos cómo conocemos sus intenciones de aprender. Listo, y a continuación voy a hacer una retroalimentación sobre la reseña crítica. Entonces, la reseña crítica, mi título es los elementos para garantizar un aprendizaje autónomo desde la educación inicial, superior y la formación docente. Entonces, es muy importante que el aprendizaje autónomo permita identificar ciertos componentes que se plantean en las matrices que anteriormente les expliqué. El objetivo más relevante es formar espacios de aprendizaje autónomo en el sujeto. Como ya lo veníamos mencionando, la motivación que se da para iniciar un proceso de alineación e interacción con los nuevos conocimientos. También la autorregulación para llegar al objetivo propuesto. Ahora entonces va a continuar mi compañero Luis explicando sus aportes y retroalimentándolos. Gracias. Gracias, compañera Alejandra. Bueno, teniendo en cuenta todos los aspectos que mi compañera pues mencionó, muy importantes, también voy a dar mis aportes con respecto a lo que tiene que ver con la lectura y lo que tiene que ver con la reflexión del texto, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta el aprendizaje autónomo en educación superior, es importante mirar cuál es la función que se da en esa educación superior en la formación de los nuevos currículos, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque el proceso de enseñanza y aprendizaje es importante, se deben generar acciones en las cuales se puedan generar cambios en la sociedad. Ya, deben haber nuevas relaciones y nuevos intercambios o nuevas ideas. Ya, la universidad como tal debe realizar cambios que ayuden al desarrollo social y al desarrollo productivo. Debe existir una transformación educativa, debe existir una evolución. ¿Por qué? Porque para poder obtener resultados significativos en la educación, pues lógicamente se debe realizar una interacción, que es lo que nos va a permitir
esos logros o esos resultados. Pero también es importante analizar ese aprendizaje del estudiante, cuándo es significativo, cuál es la importancia de esa formación universitaria. Pues lógicamente el estudiante debe tener esa capacidad siempre de aprender, pero siempre generando nuevas alternativas, nuevas propuestas. Ya es importante que transmita y lo tiene que hacer con la ayuda y con la orientación del docente, que es el que orienta y ayuda a que el estudiante pueda lograr objetivos. ¿Ya? Lógicamente que hay que tener también presente que el contexto o los entornos en los cuales nosotros habitamos, pues juegan un papel muy importante. Ellos son los que de alguna manera pueden también ayudarnos a mirar cómo se desarrollan los aprendizajes, cómo se desarrolla el conocimiento. ¿Por qué? Porque en los contextos es donde normalmente se vienen desarrollando las distintas formas de vida en el estudiante, en la persona, en la sociedad. Bien, ¿qué otros aportes podemos mirar? Lo que tiene que ver con la competencia, con lo que tiene que ver con esas competencias, cómo se aplican en la educación superior, ¿verdad? Como lo mencionaba Elton, que nos dice que la enseñanza universitaria es aquella actividad ejercida entre un grupo de adultos que no siempre la consienten. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que la educación superior sea una educación de calidad o sea una educación que mejore las capacidades a nivel general de las personas, lógicamente que se tiene que desarrollar con mucha autonomía. La competencia es algo que nos lleva a que el estudiante sea una persona responsable, una persona con diálogo social, una persona con argumentación de ideas, generador de capacidad. Pero también es importante que tengamos en cuenta la manera cómo se aplica esa autonomía, cómo se aplica la autonomía en el aprendizaje desde las aulas de clases. Es importante que determinemos que las aulas de clase, claro que se convierten en un espacio de mucha autoformación. Hay que tener en cuenta que dentro del aula de clase, tanto el docente como el alumno, ¿verdad? Que tienen una interacción, ambos juegan un papel muy importante para que ese aprendizaje se pueda dar, ¿ya? Dentro del aula de clase tiene que existir diálogo, tiene que existir confianza, tiene que existir la responsabilidad para que cada uno desarrolle sus funciones y se puedan llegar a las tareas que se necesitan con el fin de que el alumno pueda desarrollar un aprendizaje significativo. Son aspectos importantes que debemos de tener en cuenta en todo este desarrollo. Pero también tenemos que hablar de esas herramientas y de esas condiciones que se utilizan en el desarrollo del aprendizaje autónomo, como son el desarrollo del pensamiento crítico, que es algo muy importante que se debe trabajar. Se debe trabajar que nosotros, tanto docentes como estudiantes, desarrollemos el pensamiento crítico. Es importante que el estudiante indague, investigue, argumente, exprese, dialogue, se empodere de el conocimiento, lo fortalezca cada día, logre desarrollar objetivos, logre desarrollar contenidos, conceptos, porque eso también va a dar un avance importante en su aprendizaje, ¿verdad? Por último, tenemos que también resaltar la importancia que tiene el currículo dentro del aprendizaje autónomo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un currículo hablamos de desarrollar un plan de estudio que va a permitir la formación del estudiante, que va a permitir una organización del proceso. Y eso es lo que va a permitir también que se pueda generar un desarrollo, un seguimiento estructural, una, una, una formación integral para que sea también de calidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora vayámonos a lo que tiene que ver con la reseña, el texto de la reseña crítica, el cual es la titulé Forma de planear el aprendizaje autónomo como fuente de enseñar y de aprender.
Y pues dentro de los objetivos planteados en este texto, lógicamente es que la práctica, la práctica es muy importante, es un elemento esencial dentro de la formación superior. El alumno tiene que desarrollar la práctica, pero lógicamente tiene que estar orientado por el docente y se tiene que apoyar lógicamente en unas competencias o en las competencias, se debe apoyar en estrategias, se debe apoyar en herramientas, se debe apoyar en condiciones, se debe apoyar en la planeación para que se pueda generar la enseñanza y se pueda generar también el aprendizaje. El aprendizaje autónomo es algo que busca que el estudiante sea reflexivo, investigativo, como lo decía anteriormente, que desarrolle pensamiento crítico, que tenga la capacidad de experimentar, de contextualizar, de argumentar, de expresar. Eso es lo que se busca dentro de este proceso, el cual estamos viviendo con este aprendizaje autónomo. A continuación, los dejo con mi compañera Rosy, que va a continuar con este proceso. Muy bien, compañero Luis. Reciban un cordial saludo, Alejandra y compañero Luis, que nos acompañan esta noche en esta exposición de, el curso aprendizaje autónomo. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la lectura número 1, el aprendizaje autónomo en educación superior nos deja ver que el desarrollo y el avance de la educación, el crecimiento exponencial del conocimiento y de los canales de acceso y difusión del mismo, ¿no? También se refiere a poner en énfasis el pensamiento para que los estudiantes desarrollen una noción clara sobre su propia forma de pensar, ¿cierto? Hace mención a la autonomía desde tres enfoques, como lo hacen notar Rue. Es el enfoque técnico, el enfoque cognitivo y el enfoque político. Desde el enfoque técnico encontramos pues que fortalece la acción de aprender, ¿no? Desde determinados aspectos, con contenidos y procedimientos. El enfoque cognitivo, este implica aprender a desarrollar o mejorar, ¿no? Se asume desde una forma activa del estudiante. El enfoque político, pues se requiere haber desarrollado un grado suficiente de autonomía, ¿no? Recordemos que la autonomía, pues, es un eje fundamental en un proceso de aprendizaje. En la lectura número 2, encontramos el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. En esta lectura, pues, fundamentos acerca de la educación enfocados en el desarrollo de competencias para desarrollar integralmente habilidades alcanzables mediante estrategias de aprendizaje que produzcan en el estudiante pues un aprendizaje autónomo, ¿no? Dentro de esas estrategias a tener en cuenta podemos mencionar pues conocer los estudiantes, saber qué deben aprender y por qué, ubicación de asignaturas dentro del plan de estudio, diseñar la evaluación, ¿no es cierto? Esto con el fin de que el estudiante aprenda a utilizar las estrategias de aprendizaje orientadas a un verdadero aprendizaje autónomo y significativo, desde luego, ¿listo? En la lectura número 3, las orientaciones para la docencia. Entonces, esta lectura nos deja en evidencia la influencia del aprendizaje autónomo, ¿no? En los procesos de aprendizaje, resaltando como actor principal el estudiante, como un ser activo y responsable de su proceso, ¿no es cierto? Además, se relacionan términos como autorregulación como eje fundamental para adquirir un aprendizaje significativo. Como sabemos, pues la autorregulación pues es la capacidad de controlar y manejar los pensamientos, las emociones, acciones que utiliza un individuo al momento de aprender, ¿no? De adaptarse a situaciones que le permitan el logro de sus propios objetivos, ¿cierto? Y finalmente encontramos el artículo de interés personal, que es aprendizaje autónomo, eje articulador de la educación virtual.
esta lectura se articula de modo consciente el aprendizaje autónomo nuevamente en los procesos de educación virtual, ¿no? Enfatizando el rol del estudiante dentro de su proceso de aprendizaje. En la educación virtual, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Es decir, es autónomo y para ello debe contar con las herramientas necesarias y eficaces para guiar este aprendizaje. Como son las herramientas tecnológicas, ¿no? Que sean en estos tiempos principalmente pues han sido fundamentales para llevar una educación a muchas partes donde antes no podíamos, ¿no? Elementos de investigación también que le permiten localizar contenidos significativos para aprender o desarrollar un aprendizaje significativo, desde luego, ¿listo? Bueno, adicional a ello, también tengo la reseña crítica, planeación desde un aprendizaje autónomo. Como sabemos, pues a lo largo de la historia la educación ha estado en constantes evoluciones, ¿no? Cambios que han surgido para mejorar los procesos de aprendizaje, ¿no? Se concibe la educación como un desarrollo porque ayuda a adquirir capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos, convirtiéndose en una clave para el cambio social, ¿no? Y no solo hablamos desde la parte de la docencia, sino de la parte del estudiante y en muchos ámbitos, desde luego, ¿cierto? Otro de los aspectos a resaltar dentro de mi reseña es que el docente y el estudiante pues cumplen un rol fundamental, ¿no? El docente no es solo quien proporciona o brinda la información, sino que también es el mediador entre el alumno y el ambiente, ¿no? Orientador del aprendizaje del estudiante y por su parte el estudiante pues es el protagonista dentro del proceso educativo, ¿cierto? Eh, Además también resalto algo sobre las tecnologías de la información y la comunicación TIC. La educación pues ha cambiado los paradigmas, ¿no? De la educación tradicional con la llegada de estas herramientas. Se permite masificar la educación y como lo dije antes, pues llegar a diferentes lugares donde antes no se podía, ¿no es cierto? Y en conclusión, eh, el desarrollo y avance de la educación pues nos ha dejado en evidencia que el crecimiento exponencial del conocimiento y de los canales de acceso y difusión del mismo también se enfatiza en las bondades que se fomentan con el uso de las tecnologías, ¿no? Para que los estudiantes desarrollen autonomía y una noción clara sobre su propia formación, sobre su propia forma de pensar y desde luego de aprender. Compañeros, pues eso ha sido mi aporte a esta valiosa exposición. Mm, Adelante, compañera Alejandra. ¿Algo para agregar de pronto? Compañera Rosy, sí, me parece muy importante lo que menciona sobre que es muy importante eh, lo que dice acerca de la educación virtual. Ya todos sabemos y conocemos de primera mano que en esta situación pues se ha generado más actividades que propicien estos espacios de encuentros tecnológicos. Entonces es muy importante que todas las personas que están involucradas en un proceso de formación eh, actualicen sus conocimientos y creen cosas didácticas, como lo pueden mencionar en muchas de las lecturas, y que desarrollen competencias y habilidades que permitan que cada estudiante aporte algo original y beneficioso para una sociedad. El compañero Luis, si desea realizar o anexar algún aporte más. Sí, compañera. Hay dos aspectos muy importantes que quisiera mencionar. El uno tiene que ver dentro de la lectura del desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo, algo que nos habla sobre el contrato de aprendizaje. Miren, esto es algo importante porque aquí se genera un diálogo asertivo, donde juegan un papel muy importante el docente y el alumno, donde existen acuerdos o se llegan a acuerdos para poder determinar cómo se enseña, pero también cómo se aprende. Ya, según García y Fortea nos dicen que hay unas fases
para el uso de un contrato de aprendizaje. 1. Presentar al alumno objetivos a trabajar. Nosotros como docentes tenemos que ser claros con los estudiantes. 2. Desarrollar unos diagnósticos e identificar situaciones de los estudiantes. Negociar y orientarlos. Formular lo que se quiere de verdad alcanzar dentro del proceso de aprendizaje. Ejecutar o llevar a cabo ese aprendizaje y que sea evaluado, y yo le llamaría valorado, porque es que hay que cambiar un poco ese sentido o esa forma de ver la evaluación como algo estricto, como algo que no se puede alcanzar con objetivos claros. Entonces, esa parte. Por otra parte, dentro de la lectura de los factores de enseñanza para favorecer el aprendizaje autónomo en torno a esas actividades de aprendizaje en la educación a distancia, es importante también mencionar esos factores que pueden aportar a ese aprendizaje autónomo, que tiene que ver con relación a las cosas, con relación a las personas y con relación a actividades representativas. Cuando hablamos de relación con las cosas, es cuando las personas tienen la capacidad de comprender, de relacionar sus pensamientos hacia las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la relación con las personas, es que esas cosas en las cuales nosotros de alguna manera utilizamos o están dentro de los contextos, ¿verdad? Para la formación educativa, pues nos permiten a nosotros producir aprendizaje. Y por otra parte, esas relaciones con actividades representativas, donde el diálogo es un factor importantísimo, el diálogo, porque es el que nos va a llevar a la negociación para poder representar eso que nosotros poco a poco vamos aprendiendo como estudiantes, en el caso de estudiantes, pero también en el proceso de evaluación como docentes para reconocer y que los estudiantes logren una argumentación y una validez de la información. Quería complementar esta parte que creo que también es muy importante y que se debe de tener en cuenta, queridos compañeros. Sí, compañero, muchas gracias por sus aportes. Creo que alguien más desea agregar algo o damos... Bueno, no, yo considero que esta exposición, este diálogo de saberes que hemos desarrollado, nos permiten claramente ver la gran importancia de el aprendizaje autónomo, no solamente viéndolo desde el punto de vista como estudiante, sino también lo que nos va a aportar a nosotros como docentes cuando ya estemos con nuestros estudiantes, ya sea en el proceso de aula o ya sea en el proceso virtual o ya sea en el proceso a distancia o ya sea en cualquier forma como nosotros estemos llevando el conocimiento. Entonces, de mi parte, compañeros, pues muy contento por sus aportes y por todo lo que hemos podido dialogar el día de hoy. Entonces, de esta manera, damos por finalizada la exposición y, y, y con el fin de que cada uno de estos aportes construyan a nuestra vida y también de esta manera podamos construir a la sociedad. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias para Muchas todos. gracias, También compañero. les deseo una feliz noche.